por favor. Buenas tardes. Esta vez estamos con el profesor Heriberto López Domínguez, catedrático de la ECOANI, que nos va a hablar, nos va a regalar una entrevista sobre el tema salud del adolescente. Es la primera unidad de esta unidad en la materia de salud integral y pues tenemos el gusto de presentarse a ustedes. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, para empezar con la entrevista, ¿nos podría dar el concepto de salud sexual, por favor? Yo creo que primero tendríamos que empezar por la definición de salud y entender que salud es el estar bien en todos los aspectos, físicos, psicológicos, emocionales. Cuando hacemos referencia a salud sexual, es que conozcamos precisamente desde nuestros procesos de transformación que tenemos desde gestación hasta la madurez y las características que tienen cada uno de ellos. Conocer dentro de lo que es esta salud sexual el funcionamiento de nuestros órganos, pero más que nada darles un buen uso a cada uno de ellos. Uno de los problemas que podemos enfrascar con los adolescentes es que quieren vivir su sexualidad de manera pronta y expedita, experimentar ya las cosas que pudieran tener un tiempo para que podamos hacer. Dar el tiempo. Cuando nosotros aprendemos lo que es nuestro cuerpo y cuando aprendemos esta situación de la salud sexual, aprendemos también que hay momentos para cada una de las cosas, que hay etapas y que entre más tiempo le demos a la madurez de nuestro cuerpo, mejor nos sentiremos. Profesor, ahora que habla de adolescentes, ¿por qué cree usted que es importante orientarlos con respecto a su salud? Y bueno, en este tema, precisamente respecto a salud sexual, ¿por qué cree que es importante orientarlos? Pudiésemos hablar nosotros que un 4% de los adolescentes en nuestro país, de las adolescentes, se embarazan en una edad de los 12 a los 18 años. Estamos hablando de embarazo y cuando hablamos de un 4%, estamos hablando de más de 2 millones de niñas que están teniendo hijos a edades prematuras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más que establecer un proceso de orientación, es decirles con cuestión de verdad, te va a pasar esto y va a ocurrir esto. Porque muchas veces en muchas familias se sigue manejando como un tabú, como aquí de sexualidad no se habla, aquí la sexualidad es algo prohibido, por así decirlo. Y nosotros tenemos que pensarlo de manera diferente. Más que una orientación es el condicionamiento de si haces esto te va a ocurrir esto. ¿Qué quieres para tu vida? Con los jóvenes en la actualidad tenemos que ser más realistas. Te va a pasar esto, así que piensa. Y entonces cuando a ellos se les integra y se les dice, esa es la educación sexual, esos son tus órganos, ese es tu funcionamiento, y si tú haces estas actividades te va a pasar esto, bueno, lo tienen que hacer. Muchos jóvenes, por desgracia, siguen viviendo en los mitos de la sexualidad, que es un problema. Muchos de ellos todavía piensan que si tienen una relación íntima, coital, cuando la terminan empiezan a brincar, brinque y brinque, y los espermatozoides se van a salir, pues estamos hablando de una aberración plena, ¿no? Esos ya están y ya llegaron y punto. Entonces se da eso. Por lo que me dice usted, piensa que es retrógrada un poco la forma de pensar en nuestro país todavía respecto a sexualidad. Y bueno, hablando de sexualidad, ¿usted cree que se respeten como tal todas las inclinaciones y preferencias sexuales que pues se dan en el mundo? Inclinaciones sexuales. Primero estamos en un país machista, 100% machista, en donde la mujer es la que manda. O sea, eso es una realidad. Nosotros acá somos bien machos, pero atrás la mujer es la que está ordenando y diciendo cómo se da. Aceptar a las diferentes tendencias sexuales que hay en la realidad es muy difícil. No puedes cambiar la mentalidad de un pueblo machista de, ¿qué te puedo decir?, 600 años a lo que somos en la actualidad. O sea, ¿cómo cambiar en un momento? Pues es cambiar su ideología, cambiar sus formas de pensar, sus formas de ser. Aquí lo importante dentro de ello es que
finalmente los vamos a tener que aceptar, porque ya se está legislando en favor de ellos, ya está legislando para que se acepten esa diversidad sexual, que se le denomina diversidad sexual. Ahora, esto, ¿cuál es la estrategia perfecta para poder pensar y hablar sobre sexualidad coherentemente? La estrategia perfecta tendría que ser, primero yo, que voy a hablar de sexualidad, tengo que estar informado y tengo que quitarme ideologías del cerebro para que pueda hablar libremente sobre sexualidad. Mucha gente quiere hablar de sexualidad, pero todavía tiene miedo a hablar de algunas cosas. Entonces se tiene que hablar. La sexualidad es algo normal, es algo común en todos nosotros. Y si nosotros lo usamos así y lo llevamos así, yo creo que los jóvenes lo van a entender. Yo creo que los niños, a los jóvenes se van a entender. Ahorita ya no está prohibido, hasta en las primarias se empieza a hablar de sexualidad, se empiezan a dar elementos de sexualidad. Muy por encimita, con la florecita, con la abejita y todo eso, pero empiezan ya. En nivel secundario se les dice determinantemente cómo es. Y aquí en nivel medio superior tenemos que hablar de sexualidad como tal. Esto es sexualidad y se acabó. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que puedes? Y a qué te enfrentas? Enfermedades, que es dentro de las cosas malas, pues las enfermedades. Y dentro de las malas, pero ¿cómo pudiésemos decirle? Es tener un bebé. O sea, algunos dicen es que un bebé es una bendición, sí, pero un bebé te cambia la vida totalmente. O sea, hay que proveerlo, te conviertes en proveedor de alguien a tu temprana edad. Hay un eslogan de radio, en el radio precisamente, donde dice, es mejor que te desveles porque te fuiste a una fiesta, porque estás haciendo tareas, que te desveles cambiando pañales, dando manejo. Es diferente, es una percepción muy diferente. Ahora, profesor, hablando de nuestro país, ¿cuáles serían los beneficios de educar a los niños responsablemente para que crecieran su sexualidad? ¿Qué beneficio obtendríamos? ¿Qué beneficio? Pues primero tendríamos menos niños tirados en los basureros, tendríamos menos niños en guarderías, tendríamos menos violencia intrafamiliar, tendríamos una sociedad un poquito más apacible, menos niños en las esquinas vendiendo chicles o pidiéndote para un taco. Tendríamos menos de eso. ¿Por qué? Pues porque les estás enseñando sexualmente qué hay que hacer. Tenemos que enseñarles entonces, pues ya nuestros jóvenes que son parte de la culpa dentro de esto, pero a veces nos preguntamos nosotros, ¿y dónde están los papás que nunca les enseñaron? En la casa, el primer lugar donde se debe hablar de sexualidad es en casa. ¿Hablas en casa de sexualidad? Puedes avanzar y puedes trabajar bien, pero si en casa se cierra esa perspectiva, pues afuera hace lo que quiera. Profesor, ahora le pido que por favor me diga su pensar acerca de el problema que se enfrenta al que cuando ya tenemos la información, aún así seguimos cayendo en los errores, tras errores, por ejemplo, ya lo decía usted, enfermedades, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi forma de pensar sobre eso? Pues solamente aplicar el te lo dije. Que cuando tú les hablas a los jóvenes y les dices, miren, así es la situación de la sexualidad, mira, te tienes que cuidar, le enseñas las 1001 formas que hay para cuidarse y aún así caemos, pues debemos entender que nuestros jóvenes son unos necios, primero, porque no entienden o que realmente no han querido aplicar. Hay mucha culpa de eso, la tenemos nosotros como los hombres. Nosotros como hombres tenemos mucho de la culpa porque decimos que no sabe igual tener una relación coital con un condón que sin el condón. No es cierto. O sea, ya hay tantas formas, tantas maneras de protegerse que finalmente lo tenemos que hacer y finalmente tenemos que trabajar en ello. La gente tiene que aprender y no escarmentamos en cabeza ajena. O nosotros lo hacemos y nosotros lo aplicamos, o finalmente lo vamos a tener en las consecuencias. Y las consecuencias son todas las que ya te marcan. Niños de la calle, por mayor. Bueno, para culminar, profesor, regálenos alguna frase
No sé. Me agarraste en offside. Una frase con respecto a la sexualidad. No tengo idea. No tiene idea. No tengo idea de la sexualidad. El consejo para los jóvenes, profesor. Cuídense, simple. Si ya te estás teniendo si ya estás viviendo tu sexualidad de manera activa, cuídate, nada más. Porque dentro de los menos males, el que tengas un hijo es un menos mal. Pero el que tenga SIDA es un peor de los males. Eso es lo único. Bueno, pues con esta entrevista llega a su final. Le agradecemos al profesor Heriberto. Muchas gracias, profesor. Que tenga una bonita tarde. Hasta luego. Y Dari, adiós.